Ahora sí, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en esta transmisión de Zoom de la Fundación Roble del Sur. Es una conversación indispensable, llamamos, porque cada mes escuchamos a un experto en algún tema importante para nuestra sociedad sudamericana. Y cada mes un país está encargado de organizar esas conversaciones. Este mes está organizada por el capítulo Venezuela. Agradezco a Rocío Márquez, que es la embajadora de Venezuela en nuestra fundación, y le voy a pasar el tiempo para que presente el tema y a nuestra oradora de hoy. Excelente. Bueno, el tema es un tema que acá en Venezuela no se habla mucho porque no es muy común. Es sobre suicidio en adolescentes. Antes de comenzar, quiero hablar un poco sobre América Latina, ya que abarca varios países. Y el suicidio adolescente en América Latina representa una de las principales causas de mortalidad entre jóvenes, siendo la tercera causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años en la región. Este fenómeno se caracteriza por una marcada disparidad de género, donde los varones representan una tasa de mortalidad significativamente más alta que las mujeres, aunque estas últimas registran más intentos de suicidio. Las tasas de suicidio en países como Uruguay, Chile, Nicaragua y México se encuentran entre las más elevadas, con variaciones según los contextos socioeconómicos y culturales. Los factores que inciden en este grave problema de salud pública incluye el estigma hacia la salud mental, la violencia doméstica y sexual y la pobreza, así como la falta de acceso a servicios adecuados de apoyo psicológico, especialmente en comunidades rurales y vulnerables. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas condiciones al incrementar el estrés y la ansiedad entre los adolescentes, al tiempo que redujo las oportunidades de intervención y apoyo. Si bien algunos países de la región como Perú han implementado programas de prevención, la falta de políticas públicas efectivas y la persistencia de barreras culturales siguen siendo desafíos importantes. La necesidad de abordar este problema desde un enfoque integral que contemple tanto la prevención primaria como el fortalecimiento de los servicios de salud mental. Es urgente para mitigar este fenómeno y mejorar el bienestar de la juventud latinoamericana. Es un poquito de estadística, es impresionante cómo estas personas jóvenes, adolescentes, piensan que su vida está, que vale poco y por eso recurren como a esta escapatoria. Pero aquí tenemos a nuestra experta, a Laura. Laura es de Perú. Ella es psicóloga. Eh, es, ella da atención clínica a personas en riesgo de suicidio y a quienes están en duelo por una pérdida por suicidio. Está formada en sentido Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio. Es miembro de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y miembro de Roble desde agosto del 2024. Ahora le damos el tiempo a nuestra querida amiga Laura. Gracias, Listo, muchas gracias, Rocío. Sí, como bien decía, ¿no? Dentro de, a veces uno no ha escuchado esta palabra, pero dentro de lo que es la psicología, existe una rama que se llama la suicidología. Es tal cual como cuando uno va al médico, ¿no? El médico que te atiende puede ser el médico general, pero si tú quieres atender específicamente problemas del corazón, vas al cardiólogo y así sucesivamente entre cada una de las enfermedades que pueda haber o dolencias que necesitamos que nos revise un especialista. Entonces, en esta área tenemos la suicidología, que es el área que se encarga de ver la prevención del suicidio para las diferentes personas, los diferentes grupos etarios, pero no solo la prevención, sino también ve la parte en la que las personas que quedan en duelo por suicidio también necesitan una atención porque también hay un riesgo de por medio y es un tipo de acompañamiento diferente. Siempre hablar de suicidio mueve muchas cosas, ¿no? Tanto en adolescentes como jóvenes, como adultos mayores,
porque podemos encontrarlo en todas las etapas de la vida. No es algo que sucede únicamente a los jóvenes, no es algo que únicamente sucede a los adultos mayores. Entonces, para esto, yo comentaba hace un momento que a mí me gusta hacer como no es exactamente una dinámica, en realidad es como un reconocimiento, ¿sí? Todos nosotros aquí alguna vez hemos estado sentados, y es que la mayoría somos miembros de la iglesia, hemos ido a una capilla y hemos estado en una reunión sacramental. Si es que pues hemos ido a la escuela, al colegio, a la universidad, hemos visto un salón de clases. Y si nos ponemos a pensar en algo más grande y si lo vemos así, hemos visto un teatro o tenemos la imagen de lo que es un teatro lleno y de lo que también puede ser quizá toda la conferencia general, que es un estadio, algo así, pero que tiene una gran cantidad de personas. Cuando nosotros pensamos en eso, vemos personas a cantidad. No es una, no son dos, son un montón, es un grupo grande. Y si uno hace un cálculo rápido, uno podría pensar en que, por ejemplo, en una sacramental, en una reunión de la iglesia, hay 150 personas. Cada vez que nosotros vamos, probablemente haya unas 150 personas. Entonces, el ejercicio está en pensar en esas 150 personas, no necesariamente en las personas de mi sacramental, pero pensar en este número grande de personas y pensar de que de un momento a otro este grupo de personas desaparezca. Esto es parte de lo que uno ve cuando habla de suicidio. Nosotros no estamos hablando únicamente de números, estamos hablando de personas. Yo voy a compartir un poco de estadística, pero en esta estadística quiero que traigamos a la mente esa imagen, en que no es si de 1045, no, 45 significa todo un salón de clases, 150 significa toda mi reunión sacramental, 3000 personas, 20.000 personas, 30.000 personas significa lo que llenaría un estadio de acuerdo obviamente a los tamaños. Entonces, pensemos esto, todo lo que veamos hoy en esto, en personas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, voy a proceder a compartir mi presentación. Permítanme un segundito. Me avisan cuando se vea. Listo, ya se ve. Perfecto. Muy bien, entonces yo voy a ponerlos por aquí. Muy bien, entonces, yo sé que muchos de nosotros venimos de diferentes partes am, de Sudamérica, pero Sudamérica es muy grande. Entonces vamos a aprovechar este tiempo para hablar primero de estadísticas de 4 países, solo de 4, porque esta información es información que uno puede conseguir rápidamente en Internet, pero vamos a situarnos en 4 por el momento, ¿sí? Entonces, situándonos en Chile, que vendría a ser esta parte, ¿no? La colita que está por acá. Nosotros en Chile tenemos que saber algunas de las cosas que son importantes. Por ejemplo, en esta investigación de suicidio en adolescentes jóvenes en Chile, riesgos relativos y tendencias, vemos que en esta investigación nos han compartido que entre el 2000 y 2017 se registraron 6.292 suicidios en adolescentes y jóvenes de Chile. Eso no es nada poco. Nuevamente, si llevamos este ejercicio de contar salones, es prácticamente toda una secundaria de un colegio o, no sé, un promedio de más de 700 aulas más o menos de un colegio. Continuando con ello, hemos visto que en esta investigación, que entre los 10 y los 24 años, se ha visto que más mujeres intentan suicidarse, pero sin embargo, ha habido mucho, justo como lo comentaba Rocío también, había mucha más probabilidad de que como acto final, digámoslo así, se cometa el suicidio como tal. Entonces vemos acá que en la realidad de Chile, ¿no? Según lo contado en esta investigación, tenemos que las mujeres tienen una tendencia a mayores intentos, pero los hombres tienen mayor probabilidad de cometer el acto suicida.
Y también vemos, si es que hay también alguien de Chile por ahí y le interesa saberlo, algunas regiones o localidades donde se ha acrecentado un poco más en ese grupo de años, ¿no? Que es Aysén, los lagos, los ríos. Y aquí, y yo comparto esto también porque esto es un común denominador en Sudamérica, son los métodos, ¿no? Suelen ser los varones quienes fallecen por ahorcamiento o armas de fuego o envenenamiento, y en cambio las mujeres suelen ser también, bueno, por similares, pero esto también no sucede solo en hombres y mujeres, sino también en los mismos adolescentes. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esta investigación de una universidad en Estambul se hizo en una población brasilera, ¿no? Y ahí Donde me se metiste en muestra un... que para el 2018 en Brasil se registró 12.733 muertes por suicidio. Eso es mucho, es bastante alarmante y pueden leer ahí también los lugares. Sin embargo, esto es 2018. Sin embargo, para el 2021, donde salió esta noticia de la Cámara de Diputados, uno de los psiquiatras mostró una necesidad de generar mayor difusión y también iniciar con más preocupación todas las diferentes campañas y medios que se necesitaran hacer, porque cada 45 minutos, es decir, más o menos más o quizá el doble de lo que dura esta charla, no estoy segura, hay una muerte por suicidio. Entonces, nuevamente, pensemos en esto como no números, sino personas. Y eso es lo que sucede, ¿no? Y no solo es que en 45 minutos hay una muerte por suicidio, sino que hay personas que también lo intentan. Y según este mensaje de uno de los psiquiatras, son 20. Son 20 intentos por suicidio en esos 45 minutos. Siguiendo un poquito más acá en Venezuela, ¿no? Como bien compartían, hay muchos temas que no se hablan, pero en el Observatorio Venezolano de Violencia sí han tomado en consideración mucho la parte de la prevención del suicidio. Y ellos hace 2 años, en el 2023, registraron 2.358 suicidios en Venezuela en un año. Nuevamente, pensemos en personas, no en números, son muchos. Y en este caso, pues el 80% de estos casos fueron hombres que tenían algunos signos o síntomas de depresión, ¿no? Conocemos ahí también que la muy conocida depresión, y ahí yo hago un hincapié muy importante, es en el tener cuidado en cómo utilizamos esta palabra. La depresión no es la tristeza. La depresión no es esa tristeza de hoy me siento triste porque algo malo me salió. Perdón, porque algo me salió mal. No, no es hoy me siento triste porque em, por una pérdida de trabajo, porque eso es natural. La tristeza va a surgir de una Ah, sí, forma ahora natural. sirve. Sin embargo, cuando uno experimenta depresión, la depresión es una característica de signos y síntomas que llevan un periodo de tiempo y tienen que ser diagnosticados. Hago este hincapié porque muchas veces estamos acostumbrados a mencionar, esta persona está depresiva, esta persona, y cuando tratamos de hacernos referencia como a la tristeza. Entonces es diferente, ¿sí? Pero acá está hablando de personas diagnosticadas con depresión. Y dentro del grupo de la depresión, regularmente encontramos que hay ideación suicida. No es el único, no es el único síntoma dentro de la depresión, hay muchos, pero dentro de ello está la ideación suicida. Entonces, más o menos, este es el contexto de Venezuela. Muchas veces nos vamos a topar, y esto lo toco aquí, porque ya vamos repitiendo algunas partes, ¿no? De hombres, hombres, hombres con mayor intento. Y aquí también resalta una parte bien linda en este observatorio, que es que nos falta hablar de suicidio para romper estos estigmas, pero si hablamos y nos enfocamos solo en lo que se ha investigado sobre los hombres, muchas veces está tan relacionado en todas las investigaciones que uno puede encontrar la alta probabilidad de sus suicidios porque tienden a ser las personas que menos hablan sobre su salud mental y sobre su bienestar emocional. Y eso es parte del estigma de la sociedad en general de la salud mental. Muy bien. Siguiendo aquí, ya por último, con este contexto Perú, que es el país de donde yo vengo, ¿no? Que es donde también pues conozco un poquito más de su realidad, pues sabemos que en el Sistema Nacional de Funciones
se registró 74 casos de suicidio en enero de este año. Esta noticia es bastante alarmante. ¿Por qué? Porque si yo les muestro esto, en Perú tenemos un sistema interactivo, el SINADEF, que es este sistema de información de disfunciones, tiene un sistema interactivo en el que uno puede ver, puedes modificar y puedes ver las estadísticas de acuerdo al mes, año y te lo explico un poquito. Entonces yo, obviamente, por también poder darles una información de esta reunión, en esta presentación, busqué lo que había a junio. Hoy estamos junio, 29 de junio del 2025. Y según este SINADEF, para el 29 de junio del 2025, en lo que va del año, el Sistema Nacional de Informático Nacional de Defunciones registró 57 suicidios solo en lo que va del año. Nos falta un día para acabar junio y yo no sé si mañana esta cifra va a subir, pero al día de hoy, que es lo que tienen registrado y al menos lo que han subido a la parte informática, tenemos 57 suicidios en un mes. Nuevamente, eso es mucho, son personas. Y si uno puede ver un poquito más allá de eso, 57 suicidios, o sea, no solo son las personas, sino también son los familiares de las personas que quedan, ¿sí? Y otro punto ahí importante y seguramente es que no vamos a ver con totalidad, creo yo que am, no vamos a ver exactamente cuántas cifras hay en cada país, porque al menos de mi experiencia en Perú, y yo se las puedo compartir de experiencia directa, muchos profesionales de la salud mental o muchos profesionales en general no registran la muerte por suicidio como causa principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso a veces no nos ayuda a los profesionales a dejar visibilizar la necesidad que tiene el intervenir esta problemática. Por ejemplo, en Perú muchas veces yo me he topado con realidades en las que quizá llega una persona que fallece por envenenamiento, por un intento de suicidio, y en lugar de colocar suicidio como una de las causas de fallecimiento, colocan envenenamiento, ¿no? O sobre ingesta de algún medicamento, que bueno, es similar también en el envenenamiento. Entonces, yo asumo de la realidad que yo conozco que es probable que de estos 57 que han sido de junio 2025 en mi país, no sean solo 57, tomando en consideración que son 57 los que sus familiares han dado la autorización de que pongan suicidio, porque a veces, muchas veces, el estigma social y el estigma religioso hace que las personas no coloquen lo que sucedió finalmente. Y bueno, lo voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, esto es más o menos un poco del contexto en el que estamos en este momento. Como bien decía Rocío, hay una estadística bastante grande. En el 2021, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, nos decía lo siguiente, ¿no? Cada año más de 700.000 personas pierden la vida por suicidio, sin importar su contexto socioeconómico. El suicidio es la cuarta causa principal de mortalidad entre las personas de 15 a 29 años y la tercera entre las niñas de 15 a 19 años. La mayoría de muertes por suicidio, que en este caso lo colocan como el 77%, ocurre en los países de ingresos bajos y medianos, que regularmente son los países en los que nosotros nos encontramos. Pero nuevamente lo repito, esta cantidad de aquí, que son las 700.000 personas, no es solo Sudamérica, es el mundo, lo que significa que no está excluyendo a ese 33% que no coloca ahí, ¿no? Están hablando en la parte final nada más de países en ingresos bajos y medios, pero esos otros 33, ese otro, perdón, eh, sí, es otro 23, más o menos. El otro porcentaje que aparece ahí no son países, digamos, con ingresos medios y bajos, no. Recalcamos esta parte. No importa el contexto socioeconómico en el que una persona viva. Lo hemos visto y lo podemos evidenciar en diferentes artistas, en diferentes personajes públicos que también han fallecido por suicidio y han sido en algún momento parte de una noticia o compartido en un medio de comunicación. Muy bien. Entonces, ya entrando un poquito aquí, para ir conociendo un poco sobre el suicidio, tenemos que reconocer
varias cosas, pero vamos a tocar esta parte importante porque es una de los puntos que a veces nosotros pasamos por alto. Uno de ellos es la comunicación. La comunicación se da de diferentes maneras. Obviamente la no verbal, la que son a través de los perdón, la no verbal y la verbal como la que vamos a ver ahorita. Dentro de la comunicación verbal tenemos la comunicación ambigua o indirecta como se coloca ahí y también la directa. Es un poco fácil de leer, pero se los voy a mencionar con, eh, con estas frases que yo he colocado para que lo tengamos más claro. La comunicación indirecta, ¿no? Es como esa comunicación en la que podemos escuchar a alguien tal cual como dice ahí. No nos está diciendo, me deseo morir, pero nos está diciendo que ya no tiene ánimo, que ya no le importa nada, que quizá en una respuesta te diga, todo estaría mejor si yo no estuviera, que quisiera desaparecer o que estoy harto de todo. Son señales de alerta. Nosotros podemos pasarlas por alto porque a veces no son tan impactantes como una comunicación directa, pero son señales importantes y a veces son las señales que uno escucha o podría tomar en consideración antes que una problemática siga creciendo. Por otro lado, tenemos las señales, perdón, la comunicación directa, ¿no? Que es un poco más fácil de reconocer, pero a veces aún así, siendo un poco em, fácil, entre comillas, de reconocer, no es fácil, porque no tomamos estas frases como si realmente la persona pudiera estar tomando conciencia de que estas palabras sí son reales para él o para ella, ¿no? Como estas que podemos leer de quiero matarme, no quiero vivir más, estoy pensando en cómo hacerlo. Como bien dice, se requiere una ayuda urgente para ello. Cuando nosotros tomamos en cuenta esta comunicación, estamos atentos a las que las personas nos pueden comunicar. Si bien es cierto, esta charla se centra un poco más en adolescentes y cómo poder llegar a ellos, pero estas señales y esta comunicación no es solo de adolescentes. Este tipo de comunicación lo pueden tener los jóvenes, los adultos mayores o cualquier otra persona en su entorno. Que alguien en un momento de quizá enojo te diga, me quiero morir y yo prefiero desaparecer en lugar de estar aquí, como a veces pasa con los jóvenes que se tienen estas discusiones entre padres. No lo tomemos como algo que no pueda ser, que solo es un joven hablando. Tratemos de tomarlo como una señal de por qué mi joven, o quizá el joven en que yo tengo en mi llamamiento, o que vive en mi casa, o mi familiar, está teniendo este tipo de pensamiento aún en una situación tan emocional como puede ser una discusión. ¿Qué es lo que está pasando en su mente? ¿Qué es lo que está pasando en su situación, en su realidad, para que pueda ser esta una de las palabras, ¿no? Am, y poder tomar esto en consideración no hace de que am, tomar esto en consideración es importante porque al tomarlo en consideración, así sea como una señal, es mejor estar equivocados a no hacer nada. Siempre va a ser eso. Es mejor estar equivocados a no hacer nada. Tomemos el tiempo de hablar, de meditar y aunque sea hasta hablar por las puras, porque es mejor hablar nuevamente que no hacer nada. Entonces, tomamos esta parte y vemos la siguiente, que vienen a ser algunas señales. Nosotros podemos tener estas señales como señales emocionales o verbales, como las que acabamos de ver, estas palabras, ¿no? Hablar de muerte, de suicidio, la desesperanza, aislamiento, digamos que tienen algunos amigos con los que siempre ha frecuentado y de un momento a otro se empieza a aislar o se aísla de un momento a otro por completo o progresivamente ya no quiere. Y no porque tengan gustos o intereses diferentes, quizá, sino porque ya no tiene una motivación para poder compartir con estas personas. Por otro lado, tenemos algunas señales conductuales, que esta parte es bastante importante que podamos verlas porque a veces pueden pasar de forma muy sutil, como que las personas regalan sus cosas. De un momento a otro, es un poco diferente cuando nosotros conocemos a alguien que tiene el hábito de donar, ¿no?
Y es diferente cuando nosotros vemos a alguien que, digamos, si siempre ha sido muy cuidadoso con sus cosas, de un momento a otro prefiera las cosas que le costaron tanto y a las cuales siempre le ha dado tanta valor, regalarlas. Por ejemplo, quizá esto puede ser algo muy visible de notar. Si tenemos a un amigo o una amiga que continuamente ha amado las mascotas, ha amado las mascotas, tiene su mascota en casa y de pronto pasa algo que no nos dice, pero nos dice, voy a dar en adopción a mi mascota. Está despidiéndose de algo importante y en muchos casos las mascotas suelen ser una fuente de cuidado personal. Y a veces en la ideación suicida de las cosas que yo he podido escuchar, las mascotas suelen ser ese ancla para muchas personas para mantenerse vivas. Y al hacer esto es un acto también de despedida de su mascota para que alguien más lo cuide. Eso yo se lo comparto de las cosas que yo he podido escuchar. Regalar cosas no siempre son cosas, a veces son últimas experiencias, a veces son bienes muy preciados, perdón, animalitos muy preciados, ¿no? En este caso. Nuevamente con este sentido, ¿no? De como si alguien se estuviera despidiendo para no volver. Mejor que alguien lo cuide, como yo ya no voy a poder, mejor que esté bien y lo cuide otra persona. Cambios bruscos en el sueño o el apetito, el descenso del rendimiento escolar. Esto puede fluctuar porque no necesariamente lo que estoy mencionando es directamente relacionado con el suicidio, pero recordemos que estas son señales de alerta. ¿Sí? Comportamientos riesgosos o autolesiones. Las autolesiones considerándolas como cortes, ¿no? Por ejemplo. Y situaciones, señales situacionales como viene a ser la pérdida de un ser querido, el bullying, las rupturas amorosas en los adolescentes que pasan sus nuevas experiencias, sobre todo que conocen a muchas personas, probablemente algún problema en casa o en la escuela. Y aquí también podemos incluir la migración. Porque si vemos y si lo reconocemos, la migración es un tipo de duelo, no solo para el adulto que obviamente sale de casa digamos está lejos de sus padres, también para el joven que deja sus amigos, deja su casa, su cultura y sale a un nuevo lugar, a volver a establecer quién es, pero en un nuevo lugar. Perdón, se me movió un poquito. Uy. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros dentro de nuestro contexto podemos hacer? Una de las cosas, yo sé que muchas veces hemos escuchado esto, mucho de esto lo hemos escuchado, pero yo les digo, si nosotros los profesionales no nos cansáramos de repetir esto, probablemente las tasas de suicidio sean muchísimas más altas de lo que tenemos. Sé que muchas veces uno conoce, ¿qué hago para prevenir? Hago esto y aquello. Es lo que suelen decirte, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos capacitados para hacerlo? Muy pocos en realidad. Entonces, acá hay una parte muy importante que creo que sería muy impactante para un adolescente y es compartir historias. Historias de sobrevivientes, mis propias historias de cómo afronté algún problema en la vida y no necesariamente hablar desde mi perfección. Es decir, si yo en algún momento, como adulto que estoy a cargo de un adolescente o responsable de alguna manera, he pasado mis momentos de enojo y he dicho cosas que no debía, puedo compartir con la persona adolescente o con el joven o el adulto, puedo compartir que yo también soy un ser humano al igual que él o que ella, que también me equivoqué, que también me enojo, que también me siento triste. ¿Y qué es lo que hago? A veces puedo compartir que no hago nada y dejo que ese día mantenerme tranquilo, hacerlo rutinario, me baño, me cambio, saco a pasear a mi perro o no, como una comida que me gusta, pero le comparto. No necesariamente el estar bien se relaciona con ser totalmente productivo. Y eso es un punto importante porque a veces lo relacionamos ahí. Entonces, y así sucesivamente cuando nosotros podamos hablar sobre nuestras historias personales. Yo tengo una que en un momento les voy a compartir, que está unas diapositivas más adelante. Aquí en otro punto están los talleres para padres y educadores.
Consideremos aquí educadores también a las personas que tienen un llamamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las personas, situándolo como considerando que la mayoría al menos debemos ser miembros de la iglesia o de pertenecer o entender algo de las comunidades. mm, Cuando nosotros estamos encargados de jóvenes, de alguna manera también tenemos que estar capacitados para poder responder las diferentes problemáticas que tengan. Nosotros de alguna manera, no solo en temas religiosos, sino también con nuestro comportamiento, somos educadores. Podemos enseñar de salud, así como nos enseñan a hablar del Evangelio sin hablar del Evangelio, nosotros podemos enseñar sobre salud mental sin hablar de salud mental. ¿Cómo podemos enseñar sobre salud mental sin hablar de salud mental? En sencillas prácticas, como por ejemplo estar pendiente de las señales, estar atentos a las personas, actuar de alguna manera también administrativa para poder ver qué es lo que necesita la persona. Esos son comportamientos que se van adoptando, que cuando una persona lo ve, lo va adoptando en el tiempo como algo suyo. Nuevamente, similar a cuando estamos en el Evangelio. Si nosotros predicamos lo que nosotros hacemos, es más fácil de poder comunicar lo que queremos enseñar. Y los talleres como tal sí serían importantes poder realizarlos, porque todos los días, para empezar, hay padres nuevos, todos los días hay situaciones nuevas. Y si alguien quiere conocer cuáles son las señales, cuáles son las alertas, cuáles son los números de ayuda, pueden hacerlo a través de esos talleres que se puedan promover para el bienestar general, ¿no? Y siempre hablar sobre salud mental va a abrir un espacio. Normalmente tenemos el temor de que si hablamos de un tema, eso va a hacer que va a hacer que más personas, como muchas veces uno escucha, quieran suicidarse. Hablar sobre suicidio no hace que más personas se suiciden. Hablar sobre suicidio y cómo prevenirlo hace que nosotros podamos estar alertas, hace que nosotros podamos estar dispuestos a saber cómo plantear la ayuda necesaria a las personas que lo necesitan y que la persona que quizá está escuchando y que en algún momento lo pudo considerar, sepa que esta persona que está delante de él o de ella, ustedes, pueda ser una persona a la que le pueden hablar sin temor de, oye, yo he pensado alguna vez estas cosas y normalmente algunas personas no te lo dicen de frente, ¿no? A veces algunas personas te dicen, he tenido algunos pensamientos malos, ¿no? Y el suicidio como tal no se relaciona a ello, pero muchas veces se comunica así. Entonces, tener la apertura para hablar en talleres o como educadores es un medio de prevención, es un medio de acción que nosotros podemos hacer. Repito, esto aplica para jóvenes, para adultos y para adultos mayores. Ya entrando un poquito más en los adolescentes como tal, hay programas escolares. Sé que en la mayoría de escuelas, si es que la realidad sudamericana estoy casi segura que suele ser parecida, tienen un profesional de la salud mental por un grupo grande de estudiantes. Suele ser así, estoy casi segura que no me equivoco. Entonces, tomando en consideración esto, nosotros, o en este caso ustedes, quizá también como padres o educadores o como docentes, si es que lo hubiera, tienen la responsabilidad también de poder presentar las cifras que existen en cada uno de sus países, como las pocas que yo he podido presentar, las investigaciones que existen en cada uno de sus países y promover programas escolares donde se hable abiertamente de esto, ¿no? Esta es una forma de prevención y son necesarias. También un medio muy utilizado y de mucho alcance para los jóvenes es poder tener influencers o figuras públicas o identificar qué persona en su comunidad para ellos es su figura reconocida. A veces no necesitamos, como dice acá en la diapositiva, un influencer. A veces necesita, o sea, un influencer de los que salen en redes sociales. A veces necesitamos un verdadero influencer. ¿Qué es eso? Una persona que influencia en su vida y capacitar a esa persona que influencia en su vida. Si, por ejemplo, yo tengo a, a mi maestro de matemática y este maestro de matemática en la escuela es la persona a la que la mayoría de personas le hace caso, que entran al salón de clase y lo escuchan atentamente, yo hago mi parte, capacito a este maestro y lo vuelvo un aliado
porque ese es el verdadero influencer, la verdadera influencia del día a día para esos jóvenes. Entonces, este punto es no solo identificar influencias en medios de comunicación, que también es bueno, porque en realidad los medios de comunicación llegan a muchos lugares, pero si podemos hacer el gran trabajo de encontrar o ser personas influyentes, aprovechar nuestras habilidades, aprovechar nuestros talentos para poder compartir información que se necesita. Y lo otro, y este punto es para un trabajo comunitario, ¿no? Son las intervenciones en iglesias y comunidades religiosas. Yo pude leer un poquito de lo que algunas religiones mencionaban, ¿no? Tomando en cuenta solo tres, yo me sorprendí un poco cuando vi una de ellas que yo leí, por ejemplo, no sé si acá hay personas que son de la religión católica, pero dentro de lo que yo pude leer, ya en 1983 se derroga que en la Iglesia Católica se considere el suicidio como un pecado mortal. Sin embargo, aún tenemos personas como en todas nuestras religiones que puedan haber, que van a seguir compartiéndolo, ¿no? Y sé que muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? El suicidio, bueno, cada religión tiene una perspectiva diferente, pero en las tres que yo he podido, que les voy a compartir ahora, em, creo que estoy gratamente sorprendida de que con los años la apertura ha sido un poco mejor. Por ejemplo, eh, permítame un segundito, yo les quiero compartir un- una página y un pequeño video. Deme un segundito. Uy, aquí. A ver, permítame un segundo para poder compartirles. Ok, es muy cortito, pero Every one of them. Todos tenemos. quiero que salga la publicidad. Lo siento. Ok, ahora se lo comparto. Me avisan, por favor, si logré compartir el sonido bien. Ah, me avisan, por favor. ¿Sí lo estoy compartiendo? Me hace una señal para saber si se está compartiendo, por Sí, favor. sí, ¿Sí? se puede ver. Ok, lo voy a colocar. Entonces, esta, por ejemplo, es la visión. Gracias, Ana. Esta es la visión que tiene la Iglesia de Jesucristo sobre el suicidio y es bueno que lo podamos saber también. Every one of us. Todos tenemos familiares, amigos queridos o conocidos que han tenido pensamientos suicidas, han intentado suicidarse o se han quitado la vida. Y cada vez es trágico. Sabemos por las estadísticas actuales que en el barrio hay alguien que está sufriendo. Alguien está pensando en el suicidio en su barrio. Reunirnos en familia, en la iglesia y en nuestra comunidad, podemos mejorar lo que hacemos actualmente. Esta es la manera en la que disminuimos cualquier tipo de vergüenza y estigma y llegamos a comprender mejor el proceso. Hay una antigua idea sectaria de que el suicidio es un pecado y que el suicida es desterrado al infierno para siempre. Eso es totalmente falso. Creo que en la gran mayoría de los casos descubriremos que esas personas han llevado una vida heroica y el suicidio no será lo que defina su eternidad. El Padre Celestial se complace cuando tendemos una mano
y ayudamos a sus hijos. Él se complace profundamente, pero no debemos subestimar la importancia de la Iglesia como una comunidad que se une y se ayuda mutuamente a lo largo de esta vida. El Padre Celestial sabía que esto sería difícil y que necesitaríamos la ayuda de los demás. Lo que necesitamos hacer como Iglesia es tender una mano de amor y cuidar a quienes tienen pensamientos suicidas, han intentado suicidarse o se sienten marginados de alguna manera. Necesitamos tender una mano con amor y comprensión. Y lo hacemos junto con profesionales de la salud y líderes eclesiásticos con el apoyo de familiares y amigos. Ok. Entonces, este video a mí me encanta muchísimo. Me encanta porque creo que resuelve muchas de las dudas y muchos de los cuestionamientos y muchas de las preguntas que a veces uno se puede hacer como miembro de la iglesia o como miembro de diferentes iglesias. En realidad, yo encontré también que en los testigos de Jehová también ahora ellos han podido adaptar un poco también su perspectiva a validar de que es una necesidad, como bien lo decía Elder Renglad, ¿no? Nosotros necesitamos ser profesionales de la salud mental. Nuestros líderes eclesiásticos hacen un trabajo muchas veces de gran ayuda para poder escuchar, pero queramos o no, ellos no son profesionales de la salud mental. El ayuno y la oración son herramientas válidas de nuestra vida personal, pero no es el único medio o el único camino, es el complemento para poder salir adelante en muchos de nuestros casos. Y eso también va a variar de acuerdo a la creencia de cada persona, ¿no? Porque las creencias religiosas están para acompañarnos. Con esto yo quería compartirles algo. Ahorita voy a volver a compartir mi pantalla porque es una historia que les mencionaba hace un momento. Ah, Muchas veces escuchamos mm, que el suicidio es un pecado y por eso quería colocar este video. Pero muchas veces, y esta es una parte en la que nosotros como miembros de la iglesia, miembros de las diferentes iglesias a las que podemos quizá los participantes aquí pertenecer, tenemos que estar atentos a la revelación, a los nuevos cambios que implican, porque a veces quizá nuestros líderes no es que compartan alguna información porque son malos líderes, sino simplemente porque no actualizaron quizá alguna información o no están acostumbrados a volver a revisar algunas cosas. Entonces, esto lo comparto ¿por qué? Porque en algunas oportunidades yo he tocado estos temas con obispos, con presidentes de estaca, con presidentas de la Sociedad de Socorro, con algunos jóvenes también, y de ellos mismos ha partido decir, no, esto ni se habla ni se toca porque esto es un problema que no es de Dios, ¿no? Entonces, nosotros recordamos con esto que la persona que tiene ideación suicidia, o que, sí, sí, perdón, suicida, y que finalmente la persona que quizá comete suicidio no está cometiendo un pecado, ni pensándolo ni actuándolo, sino son ese sufrimiento personal que experimenta lo que le lleva a considerar esto como una opción y en algunos casos tomarlo como una decisión. Hablemos también en esto que queda una familia, como bien lo mencionábamos hace buen rato, ¿no? Queda una familia en duelo y en muchas ocasiones yo he podido escuchar de algunas religiones y de las mismas personas que sienten vergüenza de decir que su familiar falleció por suicidio, porque aún es un tabú, como bien acabo de ver la palabra en el comentario, es un tabú. Entonces, no viven su duelo ni comparten lo que les pasa. Vivir un duelo por suicidio no es el mismo que cuando uno, entre comillas, se prepara, cuando sabe que hay una enfermedad. Y no necesariamente con suicidio, cuando uno vive o experimenta el duelo por una muerte abrupta de un momento a otro de una persona, realmente ese espacio para poder despedirte se queda en un vacío. Y eso, añadido con el estigma de no poder compartir qué es lo que le pasó a tu familiar,
es aún más profundo en las personas que tienen sus familiares que fallecen por suicidio. Entonces, esta visión consoladora que también comparte el de Rendland nos ayuda mucho a que sepamos que nosotros tenemos el rol no solo de prevenir para la persona que piensa en suicidarse, sino también de prevenir para la persona que ha perdido a alguien por suicidio. Son dos roles que tenemos nosotros en la comunidad. A veces pensamos solo en uno y nos olvidamos del deudo. Hay que tenerlo en consideración. Muy bien. Entonces, yo comentaba hace un momento de que había una historia que yo quería compartir y, a ver, yo no sé usar Mac y tengo una Mac acá. Lo siento. Muy bien. Y entonces en esta historia, este es un libro. El libro se llama Religión y Salud Mental. Es de Deseret Book. No vamos a leerlo completo. Yo extraje como un resumen para que lo pueda leer ahora. Pero es parte de una de las historias que anteriormente yo mencionaba. Hay historias que nosotros podemos contar. A veces consideramos que el suicidio es algo muy lejano, que a ninguna persona que esté, como en este caso en la historia, altamente capacitada o en una buena situación económica, am, o quizá en una muy buena, mm, en un buen llamamiento que uno conocería así, ¿no? Como un buen llamamiento, al menos uno llamativo. No podría pasarle esto. Y en este libro, que me gusta mucho, de hecho, se habla sobre esto, se habla cómo la perspectiva de la religión y cómo la perspectiva de la salud mental no están peleadas. Y toca una parte muy importante, que es esta historia de George H. Brimhall, que es un expresidente de la Universidad BYU. Todos, con la mayoría conocemos lo que es la BYU. Es un poquito larga, si desean le toman una captura de pantalla, de todas formas se he compartido la diapositiva con Rocío y con Roger, pero el resumen de la historia es el siguiente, ¿sí? Que como bien decía ahí, el 29 de julio de 1932, este expresidente de la BYU falleció en su casa en Provo, Utah, a los 79 años, tras problemas de salud. Su muerte fue causada por una bala de un rifle. Aunque algunos consideraron que pudo haber sido accidental, personas cercanas sabían que eso se trató de un suicidio. Esta obviamente noticia causó mucha controversia, sobre todo en la época, era 1932, pero no dejó de lado que las personas de ese momento pudieran no dar esto como una pena o hablar del suicidio como un pecado, hablando de esta persona, sino como la tranquilidad del mensaje de que esta persona solo ha regresado a casa. Como bien lo decía el de Renland, el suicidio no determina la eternidad de la persona, solo el Padre Celestial conoce las decisiones y los motivos de por qué finalmente una persona cometió el acto suicida. Y como bien por ahí en la parte de abajo, también del texto anterior decía, el, el presidente Thomas S. Monson expresó su comprensión y muchas veces ahora nos vamos a topar con discursos en los cuales se habla que hay que tener empatía dentro de los diferentes contextos o los diferentes retos que podamos enfrentar, incluyendo retos de fe. Entonces, hablando de esto, nuevamente, esta es una historia que podemos encontrar en un libro. Es una historia de una persona que existió en esta vida, que tenía un cargo importante fue presidente de la BYU y nadie está ajeno a que pueda pasar por esto. Se detalla un poco más en el libro, yo les invito a poder leerlo, es relativamente nuevo. Y Hablemos de Religión y Salud Mental de Daniel Yut. Perdón. Y aquí, este es un libro mío, felizmente por ahí lo pude conseguir, pero aquí yo les quiero compartir esto. ¿Por qué? Porque cuando uno habla sobre suicidio, uno a veces dice, pero dime cuál es la causa. En la desesperación, uno piensa en todas las cosas que uno puede hacer para mitigar que algo suceda. Pero para que algo suceda en general en nuestra vida, tenemos factores que lo incrementan. Por ejemplo, en este caso tenemos, perdón,
Tenemos factores de estrés y factores protectores, ¿sí? Podemos leerlo, también lo pueden tener como captura de pantalla, pero dentro de estos factores de estrés, en esta gráfica han resumido un poco, son algunos desencadenantes que pueden ser agudos para una conducta suicida. Lo voy a leer, lo podemos leer juntos. Es la separación, las pérdidas, los conflictos familiares, los problemas económicos, el bullying, el acoso, eventos traumáticos en la vida y que sean negativos, recaídas en algunas enfermedades y heridas, bueno, herida de tipo narcisista, que este es un libro de psicología como tal, pero heridas, diferentes heridas que puedan haber en la vida. Son un tipo de desencadenante. Sin embargo, y lo que yo quería ver un poco más con ustedes ahora, eran los factores protectores. ¿Qué es lo que me puede proteger en general en la salud mental? Poder trabajar en mi sentido de vida, poder trabajar en mi confianza personal, búsqueda de ayuda, desarrollar esta habilidad para buscar ayuda cuando tenemos un problema. A veces creemos que podemos con todos solos y no es cierto. A veces podemos con muchos solos, pero no podemos 100% con todos, con todo al mismo tiempo, quizá no. Pedir ayuda es bueno. A veces no estamos acostumbrados, pero pedir ayuda es bueno. Buscar un consejo también, tener apertura ante nuevas experiencias, soluciones. En la familia, buenas relaciones, apoyo familiar, crianza, en la cultura, que es donde quizá todos juntos podemos apoyarnos, es en poder mantener tradiciones culturales vivas. Por ejemplo, yo un tiempo trabajé con migración y sabía que es lo difícil también de la migración, como lo decía en un momento, es también un tipo de duelo. Y muchas veces mantener algo de tu cultura viva, sea tu comida, sea que puedas escuchar tu música, sea poder encontrar un lugar que baile en lo que tú bailas. Eso es una forma de proteger tu salud mental. Y por ejemplo, en factores ambientales, y aunque uno no lo tome a veces en consideración, nuestro tipo de alimentación, nuestro sueño, el ejercicio físico, bueno, ambientes libres de tabaco y drogas, que son regularmente en los que solemos estar. Hay una ventaja en vivir la palabra de sabiduría, ¿no? Y es que de alguna manera es un factor protector que nosotros no sabíamos o quizá no lo tomamos en cuenta en este aspecto, sino en un aspecto de salud, pero también es un protector de salud mental. Entonces, tomando en cuenta todo esto, el desencadenante, los factores de protección, más o menos en esta gráfica, perdón, podemos ver, está en inglés, pero en esta gráfica podemos ver un desarrollo de la vida en general, desde las primeras experiencias y en las diferentes etapas de nuestra vida. Este es un mapa de salud mental de toda tu vida. Pero como si se pueden dar cuenta, en este mapa vemos la biología, las personas, la parte de la salud mental, vemos la cultura y también vemos el ambiente. ¿Y por qué comparto esto? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de salud mental o pensamos en salud mental o pensamos en eh, el fallecimiento de alguien por suicidio en este caso, a veces inconscientemente tendemos a pensar en qué no hizo su papá, qué no hizo su mamá, qué no hice yo, qué no hizo tal persona, cuando la salud mental es todo esto al mismo tiempo. La muerte por suicidio no tiene una sola causa. La muerte por suicidio es multicausal. Esto se los comparto también como una forma de, no para que no nos detengamos en actuar, sino para que también si es que en algún momento pasamos o escuchamos algo, no es que ustedes no estén únicamente haciendo, no haciendo algo, es que la salud mental es así de compleja. Cuando nosotros atendemos, por ejemplo, a las personas, los profesionales de salud mental, atendemos, no nos enfocamos únicamente en el evento que está pasando. Hacemos un análisis y un trabajo de una vida, porque así podemos comprender a la persona. Y si es una persona que en ese momento no siente que su vida tenga sentido por los diferentes factores que están pasando a su alrededor, no solo trabajamos en lo que le pasa en ese momento, sino en tratar de aliviar los diferentes factores junto con ellos y acompañarlos en el proceso. Esto lo comparto nuevamente
nosotros tenemos necesidades espirituales y las cubrimos de alguna forma. Hay personas que tienen necesidades económicas y las cubren de otra forma. Hay necesidades emocionales que se cubren con profesionales. Muchas veces, tanto ustedes como nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero como ven, la salud mental es muy compleja. Yo a veces eh, hago una pregunta y con esto voy a cerrar. Al menos en Perú, esto es como, así es como funciona. Cuando uno, y esto es para que ustedes también lo puedan hacer, si pueden responder en el chat, voy a dejar de compartir porque con esto acabo. Si pueden responder en el chat, ¿sí? Ah, cuando ustedes, por ejemplo, si vieran un caso de una persona que está en la calle y está intentando suicidarse, ¿qué es lo que hacen? ¿Llaman a la policía o llaman a los bomberos? ¿A quién llaman primero? A la policía. ¿Qué otra idea hay? Yo me paralizo, claro. Yo también a veces me he paralizado. A los bomberos. Ujú. Muchas veces hacemos muchas veces llamamos a la policía porque es a lo que también estamos acostumbrados. Cada uno de ustedes conoce mejor la realidad de su país, pero al menos en Perú, a la primera persona que llamamos, claro, en paralelo a poder escuchar y tratar de acercarnos si está en nuestro conocimiento y podemos hacerlo. Y como dice Roger, no nos paralizamos, ¿no? Y podemos hacer algún tipo de acción. A quien llamemos primero, tiendan por favor a que sea a los bomberos. ¿Por qué? Porque los bomberos regularmente son personas que tienen en su equipo médicos inmediatos y que salen en los camiones de bomberos. Suelen tener psicólogos en los camiones de bomberos que trabajan obviamente de bomberos en ese momento. Suelen tener otro tipo de especialistas que de alguna manera han sido entrenados en algún área de emergencia de ese nivel y en salud. Entonces, y también a veces cuentan con la infraestructura, de acuerdo a cómo sea el camión de bomberos en su país, cuenta con la infraestructura necesaria para poder alcanzar a la persona. No significa que no llamemos a la policía también es necesaria, pero es como un trabajo de hacer algo al mismo tiempo, como llama a los bomberos, si estoy paralizado, lo mejor que puedo hacer es llamar a los bomberos y decirlo. Inmediatamente, después de que llamaste a los bomberos y esté en camino, llamar a la policía porque obviamente ellos también necesitan poder registrar y ver lo que está sucediendo. Sin embargo, los bomberos suelen tener más capacidades en ese momento disponibles y suelen muchas veces llegar un poco más rápido. Entonces necesitamos ahí, en un caso como ese, necesitamos capacidad y necesitamos rapidez y suele estar en los bomberos. Muy bien, esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes hoy. Espero les haya sido de mucha ayuda o de algo de ayuda. Am, no sé si Rocío, ¿tienes alguna pregunta para que yo pueda por ahí apoyar? Gracias, Laura. Gracias, Laura. De verdad, muy importante toda la información que nos mostraste. Y como dices tú, no son números, son personas y de verdad me entristece mucho de que cada día, cada minuto que pasa hay personas que estiman de bajo valor su vida, su cuerpo y su presencia aquí en este mundo. Tenemos que recordar que estamos aquí es para tener gozo, para crecer, para ser felices. Si entendemos esto, de verdad que nos da otra perspectiva de por qué estamos acá. Bueno, es lo que yo pienso. Te quería preguntar, soy mamá de dos adolescentes y quería saber, tú sabes que dijiste que hay que tomar en cuenta cuando dan alguna señal de algunas de estas frases que mencionaste. Vamos a suponer, bueno, si no me das el teléfono, me quito la vida o hacen algo así. ¿Cómo deberíamos responder a esa clase de amenazas? Ok, es una muy buena pregunta porque pasa mucho con los adolescentes, no suelen atender un tipo de respuesta parecida. Y solemos ser los adultos quienes también tendemos a darles una respuesta parecida.
Yo en varias ocasiones he escuchado palabras similares de jóvenes y, y que sus padres, y que me cuentan a mí que sus padres le dicen, entonces hazlo. Esa es nuestra responsabilidad. No necesariamente tú, Rocío, pero yo he escuchado eso. Entonces hazlo, porque creen que un joven no podría hacerlo, aunque su comunicación, quizá por el enojo, em, vaya a no ser cierta. Entonces, yo voy a esta parte, aunque nosotros como adultos tenemos que desarrollar esa capacidad de, como a veces yo digo, de mordernos la lengua para poder no promover quizá algún comportamiento. ¿Qué hacer? Asumo yo que en esa situación lo mejor que uno podría hacer es tomar en consideración que eso siguen siendo palabras, que siguen siendo palabras que pueden tener una verdad detrás de ello, ¿no? Yo mencionaba hace un rato, es mejor preguntarnos y preguntarle a la persona por qué y si de verdad ya cuando pasó el momento de enojo, si de verdad en algún momento lo ha pensado. Quizás sí, efectivamente fue la respuesta del enojo, pero tomarse el tiempo de volver a esta conversación de, oye, mira, quizás nos hablamos mal en este momento, pero yo te escuché y me preocupa lo que tú dijiste, porque sé que quizá pudiste estar enojado, ¿no? Pero dime si en algún momento lo pensaste. Hay algo que a mí me parece muy importante y es una gran diferencia también en salud mental, que es la planificación. Es diferente cuando una persona verbaliza que quiere fallecer o finalmente que quiere desaparecer o que ya no quiere estar aquí, a cuando alguien te dice, sí, mañana ya no voy a volver. Nunca más me verás después de mañana. O es diferente a que te digan, eh, no lo sé, o encuentres algún mensaje de, o encuentres en un cuarto, por ejemplo, ¿no? Productos de veneno o encuentres tabletas escondidas en un cuarto. Hay una planificación de por medio y ese es el mayor riesgo. Estar atentos a los adolescentes en realidad. Y yo quería compartir ahí. Y algo que le voy en realidad a enviar por Rocío, porque sé que hay muchas dudas y yo sé que una charla siempre va a quedar muy corta porque como también por ahí decían, cada situación es diferente, cada realidad de cada familia, que la salud mental de cada persona es diferente. Aunque yo tenga conocimiento, en mi caso, yo tengo familiares que han intentado suicidarse y para mí como profesional de salud mental es difícil, es muy difícil. Tengo las herramientas y aún así fue muy difícil. Y por mucho tiempo me hice muchas preguntas y por eso yo también les hablé de la culpa. Pero dentro de las cosas que yo aprendí es esto que les decía, ¿no? Que cada persona tiene una realidad muy diferente. Y otra cosa que yo quería mencionar de algo que acabo de leer por aquí en uno de los comentarios. Tenemos acá a Carolina. Soy madre de una joven que tuvo un intento de suicidio y la verdad me sana escuchar y estar preparada. En su momento nunca noté señales y quiero estar preparada. Es importante. Muchas veces he escuchado varios y recientemente en la escuela de mi hijo hubo un caso y nadie vio las señales porque la niña era alegre, estaba en banda, bailaba y de repente tomó esa terrible decisión y todos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Si la vimos reír, y tuvo en los ensayos, o sea, nos dejó consternado a todos. Es difícil detectar esas sutiles señales. Entonces, no sé cómo ponerle la lupa porque, como dice el himno, hay penas que uno no puede ver. ¿Cómo puedo llegar a verlas, a tener una mejor lupa para detectarlas antes de que ocurran? Ujú. Claro, sí, justo yo leí el mismo comentario y yo creo que a veces no solo hay que estar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, tocando el punto específico de una persona que ya ha tenido un intento, una vez que nosotros no hayamos notado, digamos, esta señal,
tranquilos, a veces las señales, repito, a veces en esto, cuando hablamos de suicidio, tenemos mucha culpa de por medio, porque uno como padre, uno como líder, uno como en el rol que se encuentra en la sociedad, hace lo mejor que puede y a veces no puede estar en todos lados al mismo tiempo. Pero es nuestra responsabilidad tratar de hacer lo mejor posible con lo que tenemos. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una persona en casa que ha tenido un intento de suicidio, hay una responsabilidad grande de la persona que está de alguna manera siendo el cuidador de esta persona y es minimizar riesgos. Si yo sé y he visto que en mi casa hay medicamentos pues puestos en muchos lados, como muchas veces pasa en Sudamérica. En Sudamérica hay poca regulación de medicamentos, ¿no? Hay otros países donde, bueno, en Perú al menos tú puedes comprar paracetamol y lo compras en cantidades grandes y nadie te dice nada, ¿no? Puedes comprar, mandan a un niño a comprar un raticida, un veneno y no les dicen nada, no hay ese nivel de control. Entonces, si yo tengo una persona que tiene un intento en casa, yo como adulto responsable minimizo todos mis riesgos alrededor. Si, por ejemplo, en casa, yo tengo productos de limpieza, los pongo en un lugar seguro. Y seguro, no solo hablo de en la parte de arriba, si se puede, un lugar con llave. Si tengo cosas punzocortantes como cuchillos, los pongo en un lugar seguro, le pongo un estuche, lo pongo fuera del alcance. Si hay medicamentos, de la misma manera. Suelen ser estos las formas en las que una persona intenta suicidarse. Entonces, minimizamos, y no solo minimizamos los riesgos, sino también, ya no solo es el rol de uno, sino también es el rol que le brindemos de acompañamiento. Tratemos de buscar un buen profesional de la salud mental. Psicólogos, hay muchos que se gradúan. Magísters, hay muchos que se gradúan, pero profesionales humanos, profesionales capacitados y profesionales que se interesen por la persona que está detrás de la pantalla o delante tuyo en tu consultorio, no son todos. Hay muchos también, pero no son todos. Entonces, hay que, por favor, también considerar lo mismo que si uno considerara un médico. No solo vas al médico porque sí, si el médico no te cura, buscas otro. Lo mismo en salud mental. Si no estás yendo bien con un profesional de la salud mental, busca otro. Yo sé que no es tan accesible muchas veces porque especialmente porque esta no es una atención de una vez y me chequean y me hacen otros exámenes. Esta es una atención que regularmente y de acuerdo a la situación de la persona necesita acompañamiento a veces 3 veces por semana, a veces 2 veces por semana, a veces una por semana, a veces cada 15 días. Y el plan de tratamiento es diferente para cada persona. Y yo sé que tiene un costo. Si somos miembros de la iglesia y podemos recurrir a las ayudas de la iglesia, como por ejemplo servicios para la familia que tienen profesionales de salud mental, pregunten también si qué profesional es el que está dando, o sea, el que te están brindando, porque no solo tener el médico o no solo tener el psicólogo, es tener al profesional capacitado. Y eso yo se los hago como alcance, porque están en todo su derecho de ver quién va a poder, así sea una ayuda, atender a sus hijos, ¿no? Si en caso de los jóvenes. Am, Eso, oh, y perdón, lo que iba a mencionar cuando leí lo de Carolina es que yo encontré un curso y espero que también esté allá. Yo lo hice, lo busqué para esta presentación y como cambié de computadora, con la de mi esposo se quedó allá, en la mía. Pero yo tomé 45 minutos a una hora en acabar este curso, que es súper cortito como embajador de prevención del suicidio. Obviamente no es toda la información, esta información no te hace psicólogo ni psicoterapeuta, pero te da herramientas para poder comunicarte y estar un poco más preparado. Y a veces ahí también hay como preguntas específicas de las que nos quedamos en esta reunión y yo se las puedo compartir a través de Rocío para compartirlo en las redes que nosotros tenemos y puedan también capacitarse. Es muy corto y toca temas como las señales de alerta, qué hacer en tipos de comunicaciones, qué rol tiene la familia, qué rol tiene la comunidad. Es corto, realmente corto y vale la pena que podamos hacerlo. Es de acá de Utah, yo me encuentro en Utah. Ujú. Laura, tenemos una persona con la mano levantada. No sé si es porque quiere hacer un comentario, Jean Mais, no sé si es así que se dice. Sí, sí, gracias, Jan May. Hola, ¿cómo está?
Soy miembro de la iglesia también, disculpen aquí, estoy en la comunidad de mi recámara. Soy estudiante de psicología, soy profesor y he hecho algunas capacitaciones en Utah también a través de la American Foundation for Suicide Prevention. Y estaban hablando acerca de las señales y casi vi algunos comentarios que me preocuparon. Dijeron como que las señales a veces son que no se pueden descubrir o algo así. Y sí se puede, yo creo que sí se puede. Yo les voy a contar en qué está la falla, pero sin tono de recriminar a nadie, ¿no? La idea es que pueda aportar y que podamos empezar a hacerlo de manera diferente. A los padres de adolescentes, yo también soy papá, tengo un niño de 7, uno de 10 y uno de 18, todos varones. Y la falla que yo he descubierto con profesionales de la salud mental en consulta, cuando me invitan a asistir para hacer mi pasantía, encontramos en la comunicación de los padres a los hijos. Y cuando las señales se dan o ya estaban rodando, ellos no la pudieron detectar porque no tenían ningún nivel de comunicación. Y cuando preguntábamos a los adolescentes y a los niños sobre su nivel de confianza en los padres, era casi cero. Y ese es un grave error, por eso ellos no pueden detectar las señales. Hay que practicar un poco más la conversación trivial, la comunicación trivial. ¿Qué significa eso? Que yo como papá sé que le gusta a mi hijo, sé que le gusta el fútbol, el béisbol, y sobre esas cosas yo hablo con él cada día. ¿Cómo te fue en el fútbol? ¿Cómo te fue en la escuela? Epa, mira, cuéntame la canción nueva de tu cantante favorito. No sé, tenemos que involucrarnos en la vida de ellos de manera muy trivial para que cuando se dé el nivel de comunicación afectiva y ellos tengan problemas, puedan buscar a sus padres y contarles. Si eso no ocurre, nunca le van a contar y nunca usted va a ver las señales, nunca usted va a ver que su hijo está rara o está raro. Usted nunca va a ver eso porque usted su comunicación trivial es puro de bueno, mira, levántate, vamos para la escuela, vamos a tal cosa. No funciona así. Con los jóvenes de hoy día no funciona así. Tenemos que hablar con ellos de lo que les gusta a ellos, no de lo que nos gusta a nosotros. Y que ellos nos cuenten sus cosas eh, de la manera más natural. No podemos juzgarles, no podemos regañarles. Ah, mira, el reggaetón es malo, tal cosa. No, escúchelo primero de manera muy trivial, muy natural. Y luego cuando se dé la oportunidad de manera efectiva, ahí donde nosotros podemos aplicar un correctivo, podemos enseñarle, oye, mira, tú te sientes bien con esa música te hace sentir el espíritu. Porque eso está afectando mucho a los muchachos que deciden suicidarse, las cosas que escuchan, que leen, que ven, los afecta muchísimo. Entonces, no podemos quitárselas de un golpe o criticarlos sin antes escucharlos. Y después que los escuchamos, ahí sí podemos corregir. Una vez que los escuchemos totalmente sin interrumpirlos. Esa creo que es la falla fundamental. Y en cuanto a las señales, cuando nosotros, la primera señal que se da alerta, el niño no está durmiendo, el adolescente no está durmiendo, no está rindiendo en la escuela, está ojeroso, ahí ya tenemos que sentarnos a conversar con él. Oye, cuéntame qué te está preocupando porque veo que no está durmiendo bien. No tenemos que esperar que el niño colapse para hacer eso, pues. No sé si me expliqué. Entonces, es eso. Esas dos cosas fundamentales las hemos detectado acá en Barcelona en algunas encuestas, en algunos trabajos de campo que hemos hecho para la universidad cual estoy estudiando. Y hemos descubierto eso, que la falla radica en la comunicación eh, trivial y afectiva que no tienen los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y eso influye muchísimo en las decisiones que ellos toman a la hora de contemplar el suicidio como la solución de sus problemas. Gracias, hermano Germán. Gracias. Ahora el hermano Manuel Sarmiento y luego Neftalí. No te escuchamos bien, Rocío. Estaba como distante, no sé. Sí. Y se escucha. No, el hermano Emanuel Sarmiento quería comentar algo y luego Nectalí. Sí, hacerle una pregunta a la hermana, a la experta. Creo que el Ahí está, hermano, ahí está, Ahora ahora sí. sí, no podía reactivar mi audio. Ahora Ahora sí. sí, no podía reactivar mi audio. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por todos los comentarios. Realmente hemos tenido una situación hace muy poco en nuestra estaca. Yo sirvo como el primer consejero y bueno, hemos aprendido mucho. Tuvimos que aprender porque realmente una de las cosas que aprendí es que a veces uno no habla de esto por miedo a que suceda más. Hoy aprendí que es todo lo contrario. Necesitamos hablar más de esto con los jóvenes, con los líderes, prepararlos
para que esto se reduzca. Y la otra cosa era que aprendí, que lo compartí en los comentarios, pero no quería dejar de que se diga, es las frases que a veces los miembros de la iglesia decimos en los funerales o velorios, como le llamen, esto de te entiendo, el tiempo va a sanar, el tiempo va a curar. El manual de instrucción enseña claramente que son frases que no debemos decir. Si no tenemos nada bueno para decir o no sabemos qué decir, el manual aclara, mejor no diga nada. Solo escuche, abrace, acompañe. Y eso es muy importante porque a veces he escuchado en los funerales frases que voy a decir, ¿cómo está hermano? ¿Dice? No hay forma de poder ayudar. Y la otra cosa, para ser muy breve, es que aquí en Argentina hay mucho el tema de estos grupos de autoayuda, de que la fuerza la tenés vos mismo y que hacen en los jóvenes, en la juventud, en los adultos solteros, de que si no sale de ellos mismos, no necesitan ayuda de otras fuentes, ¿no? Y eso hace de que muchas veces los jóvenes se sientan deprimidos y sientan que no tienen éxito como el que ven en las redes, con su mega auto, viajando, haciendo trekking la montaña y capaz las situaciones son diferentes, ¿no? Es importante que los jóvenes entiendan de que hay otras formas que si no se atienden en tiempo, como todos los consejos que usted dio, hermana, pueden llevar a esta depresión, ¿no? En el PFJ hemos tenido muchos casos de que a la primer bajón, tiene ataque de pánico, está deprimido y capaz solamente está bajoneado porque está lejos de su casa, en una carpa y con gente que no conoce. Después no se quieren ir los chicos, pero son situaciones que pasan en las que debemos saber identificarlas. Como usted dijo, hermana, los líderes no somos profesionales de la salud, hacemos todo lo que podemos y este tipo de charlas que ustedes están fomentando nos ayudan a tener herramientas. Así que muchas gracias. Gracias, hermano. Y gracias por unirse, o sea, teniendo una responsabilidad como un llamamiento. Y ahorita, perdóname, Natalie, es muy importante que nos capacitemos. Solo para aclarar también, porque lo leí por ahí en algunos comentarios, la iglesia, en el caso de nuestra iglesia, y como ninguna otra iglesia hasta donde yo puedo leer, no promueve el suicidio, no lo consiente como tal. Sin embargo, y coloquemos esta frase porque regularmente es una muy usada, no lo sataniza, no lo considera como un pecado mortal porque sabe y al menos nosotros podemos acceder a esta parte de la aplicación del Evangelio que dice ayudas para la vida, hay específicamente una sección de suicidio y no solo habla de la prevención, también habla del cuidado de los sobrevivientes. Obviamente no lo promueve, pero lo que sí hace es que lo considera como una problemática real que se está dando y como usted bien dice, a veces si nosotros no sabemos qué decir, te ayuda a encontrar algunas maneras de cómo llegar a las personas a través de lo que conocemos nosotros como administración, como este acompañamiento emocional, como le diríamos en palabras más de psicología, digámoslo así, que se puede brindar. Y creo que ahí hay una parte que nosotros podemos hacer si tenemos aún más dudas sobre salud mental y cómo entenderlo un poquito más es el curso de resiliencia emocional. Si en nuestros barrios no está abierto el curso, el manual está disponible en línea. Podemos leerlo y el manual habla en un apartado específico. Yo lo he leído, lo he dictado 3 veces y a mí me encanta. No como miembro de la iglesia únicamente, sino como profesional de salud, de haber leído, de haber entendido. Yo siento que en muchas cosas no... em, mejor dicho, complementa lo que los profesionales también esperamos que se pueda saber para la comunidad, ¿no? Y en este apartado, por ejemplo, de depresión, hay un subapartado que habla de recibir ayuda, menciona de forma breve, pero habla un poco sobre el suicidio, si es que queremos también entender un poquito más, nos puede dar una visión un poco más amplia. Perdóname, Natalie, lo siento, antes de que me... Gracias, Laura. Ahora, Nectali. Gracias, hermana Rocío. Hermana Laura, gracias por las cosas que nos ha enseñado este día y por la forma también de cómo ha abordado todo el tema. Definitivamente un tema muy importante. Como seres humanos tenemos el sentimiento de ayudar a las personas. Es algo innato. Tengamos una religión o no, es algo que todos tenemos como seres humanos. Ahora, los buenos deseos no son suficientes. Tener un buen corazón no son suficientes para ayudar a las personas correctamente. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿cómo yo conozco o identifico el límite que yo tengo como persona para ayudar a mis amigos
o a mi amigo que tiene un deseo suicida. Porque si bien yo le quiero ayudar, yo no soy profesional de la salud mental, ¿sí? Entonces, a veces tendemos a querer jugar a ser psicólogos y terminamos dañando más a una persona. Es muy buena pregunta, porque creo que en eso radican muchas cosas, en nuestros límites en cada uno, ¿no? Mi límite cuando yo estudiaba psicología era uno, porque yo podía compartir mi conocimiento de lo que tenía en ese momento, de la experiencia de ese momento, de las capacitaciones de ese momento, pero por ejemplo yo no podía atender personas, porque uno no había acabado una carrera, no me había, al menos en Perú, uno no acaba, y bueno, entiendo que en todos lados es así, uno no acaba y ejerce, sino uno acaba y adicionalmente a su formación profesional universitaria toma una formación académica de 1 año y medio, 2 años, o algunas formaciones 3 años para poder intervenir, ¿no? Entonces mis límites eran unos cuando estudiaba, mis límites ahora son otros cuando atiendo. Y en el caso de nosotros, las personas en general, podemos cumplir un rol que al menos en Perú hay un término que es agente comunitario, ¿no? Porque en el sistema de salud hay una persona que se llama agente comunitario, em, que regularmente podemos ser todos. Como, por ejemplo, siendo un amigo, como bien decía el hermano Emanuel, nosotros podemos tener la responsabilidad de poder acompañar. Un acompañar no siempre es diciéndole las palabras precisas, las palabras leídas. Un acompañar muchas veces es eso, estar al costado de la persona, estar, por ejemplo, si hemos ayudado algo que podría ser un amigo no profesional de la salud mental, por ejemplo, sería brindarle, a veces a la persona no está disponible para buscar ayuda, pero quizás sí quiere recibir ayuda. Y yo podría hacer el trabajo como amigo de decir, quizá yo escuché esta charla y por ahí la hermana recomendó 1, 2, 3 personas o 3 libros, qué sé yo, que podrían servir un poco. Ok, yo podría ayudar a la persona a decirle, mira, yo te hago un poquito más fácil, digámoslo así, el camino para poder recibir atención. Conozco estos 3 profesionales, ¿no? Yo te puedo ayudar con esto. Yo no te voy a dar la solución de la terapia, pero yo te puedo ayudar dándote una herramienta. Eso es lo que puedo hacer. Si otra cosa que yo podría hacer es que si una persona ya agendó una cita, sea en un servicio de salud nacional o privado, en donde sea, yo puedo acompañarle a la primera cita y esperar afuera. Eso es algo que un amigo puede hacer. Si, digamos, yo sé que la persona pasa diferentes desafíos emocionales y no me permite quizá acercarme tanto como los ejemplos que yo acabo de dar, yo puedo preguntarle, ¿está bien si te llamo hoy? O puedo, si es un amigo cercano, dejarle una nota bajo su puerta y dejarle un mensaje. Puedo hacer un trabajo nuevamente de acompañamiento que puede brindarle también ese recordatorio de no estás solo. Alguna vez yo vi algunos videos que, claro, esto es por el tipo de relación que tenían estas personas en redes sociales, también ayuda mucho, da muchas ideas. Y era un joven que puso un video de que había limpiado la habitación de su hermana con depresión. Hay otras personas que por ahí les enseñan a una persona con depresión a cómo arreglarse el cabello. Tu imagen personal, cuando uno, muchas veces no es el 100%, recordemos siempre que cada caso es diferente, cada persona es diferente. Lo vimos en el esquema, la salud mental es amplia, la forma en la que se experimenta para cada uno es diversa. Entonces yo vi, por ejemplo, ¿no? Que, o bueno, uno tiende a ver que a veces las personas cuando no se sienten muy bien anímicamente, no se cuidan de la misma manera que antes quizá lo hacían, ¿no? Si siempre usaban aretes o siempre se maquillaban, no dejan de hacerlo. Y quizá volver a ayudarles a encontrar ese camino o volver a encontrar ese sentido que regularmente veían en su vida. O, por ejemplo, si es un amigo que nos dice que sí se ha ido sintiendo mal y de pronto pierde el trabajo, ¿qué hago yo? No le puedo solucionar la vida en ese momento, pero por ejemplo, nosotros que tenemos algunas herramientas, lo invito al curso de cómo iniciar y crecer mi negocio, le ayudo a pensar en
mira, yo he visto que tú tienes la habilidad para hacer pulseras. ¿Qué te parece si yo te compro te compro el material para la primera pulsera? Ok, y esta persona va a recordar a través de lo que hace que sí, quizás sí era bueno para eso, ¿no? Entonces son diferentes ayudas, no cruzando al límite de un profesional de la salud que uno sí puede hacer. Un compañero, como recordaban el PFJ, ¿no? El FSY, uno recordando, utilizando las palabras correctas cuando hablamos, como no, es que está ansioso, no, 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 es que tiene un ataque de pánico, por eso que no sale. No, como decía el hermano, a veces quizá el joven solo está lejos de su casa, ¿no? Entonces, como también llevar un mensaje de calma, no minimizando, porque hay que tenerlo en cuenta, pero no compartiéndolo así, puede ser un medio también de ver la situación no como desde el temor de mira lo que ya está pasando por allá, por acá, no, sino desde una mirada tranquila, desde una mirada lo más objetiva posible. Y sí, efectivamente, quizá el primer día sí está un poco ansioso, ¿no? Está bien porque quizá es normal, pero así pasan todos los días y está igual. Eso también es un punto de alerta que uno podría decirle a sus líderes o poder compartirlo a los líderes para que lo comparten los padres. Nuestros ojos son importantes, pero nuestros ojos con información, nuestros ojos con buenas maneras de comunicarlo y con objetividad. Gracias, gracias, Laura, de verdad. Y bueno, hay más preguntas. Este tema es súper importante y bueno, lastimosamente ya. Solamente quiero cerrar con un comentario y me uno a las palabras de Uruguay. Al igual que él, presto servicio a una ciencia estaca, igual que Nectalí, que también tiene un llamamiento de liderazgo para las personas que no son miembros de la iglesia. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bueno, quería cerrar entonces esta transmisión. Sé que hay muchos comentarios, pero me uno a las palabras de Emmanuel Sarmiento como líder de la iglesia. Nosotros tenemos muchas herramientas en la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, para ayudar a las personas. Aquellos que están conectados, que no son miembros de la iglesia, les pedimos que busquen a un líder de la iglesia cuando conozcan un caso de esto. Tenemos un programa completamente gratuito que se llama Ayuda para la Familia SUD, y con esto nosotros tenemos profesionales de la salud, expertos, que pueden ayudar en casos de prevención de cualquier tema, no solamente de suicidio, de adicciones y de otro tipo de situaciones. Pero esto es importante que lo sepan. Nosotros como iglesia realmente queremos ayudar a todos, no solamente a los miembros de la iglesia. Así que, bueno, les felicitamos a aquellos que se conectaron. Gracias, Nectalí, de verdad, como presidente del capítulo Venezuela. Gracias, Rocío, mi esposa, por ser embajadora del capítulo y fomentar este curso. Pero en especial, gracias, doctora Laura, por poner su conocimiento al servicio de los hijos de Dios. Usted no se imagina cuántas vidas pudo haber salvado hoy. Quizás no lo va a saber nunca, pero Dios sí lo sabe. Quiero terminar con mi testimonio de que yo sé que Dios ha dado esto como una bendición para sus hijos, el conocimiento científico, profesional de los profesionales de la salud. No estigmaticemos esto. No llamemos, me llamó mucho la atención el comentario del hermano Jane Mays, pero es así, los venezolanos hablamos así. Le voy a traducir, doctora Laura. Cuando nos decimos que alguien está raro, es porque está enfermo. Pero nosotros decimos está hablando raro, pero realmente puede ser que esté enfermo. Las enfermedades mentales son reales, son tan reales y nosotros realmente debemos ayudar a prevenirlas, ayudar a sanarlas, como lo haría el Salvador Jesucristo. Se los testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Renan y Rocío, les doy el último tiempo para que... Bueno, yo quiero terminar leyendo una cita que dice así: si estás luchando con dificultades, no te des por vencido. Eres importante y el mundo es mejor lugar porque tú estás en él y vale la pena salvar tu vida. Habla con un adulto de confianza para pedir ayuda, con un padre, una madre, un médico, un consejero escolar o un líder de la iglesia. Si estás en una crisis, llama a una línea telefónica especializada para el suicidio, que Jesucristo puede ayudarte a encontrar esa luz y esa esperanza cuando todo lo que sientes es oscuridad y desesperación. Yo sé que también la respuesta es Jesucristo.
Él nos amó antes de que naciéramos, incluso antes que nuestros propios padres, igual que nuestro Padre Celestial. Entonces, si sentimos ese amor, podemos seguir adelante. Tenemos que ayudar a todas las personas y este impacto ha sido grandioso escuchar estas palabras y no sabemos a cuántas personas puede ayudar. Los recursos, si quieren alguien más alguna información de la hermana Laura, por favor escríbanme al privado y con gusto le estaré pasando los recursos y cualquier duda, otra duda que tengan. Le doy el tiempo al hermano Renan. Gracias. Muchas gracias, Rocío y Laura, por ese momento tan especial en que pudimos aprender un tema muy importante. Como Fundación Rebelde del Sur, cada mes buscamos aprender de temas relevantes para la sociedad. Y creo que este ha sido uno de los más relevantes que hemos escuchado en los últimos tiempos. Bueno, les invito a que nos sigan. Puse ahí los links que tenemos de nuestros contactos en las redes, porque vamos a estar siempre anunciando otras charlas así también. Yo traté de copiar los links que compartieron en el chat. Así que cuando suba el video a YouTube, voy a poner ahí en la descripción también esas indicaciones que nos dieron para que puedan seguir leyendo y aprendiendo más del tema. Así que muchas gracias a todos y bueno, así terminamos esta conversación. Muchas gracias.